Pues el día de hoy, a ver, vamos a empezar con música, ¿ya? Ta, ta, ta. Ahora sí vamos a bailar, vamos a cantar. Esta tarde presente en Mérida, el Perú, a homenaje a nuestro Señor San Cristóbal. Yo la soy y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras, arando la tierra, tejiendo los ponchos, pasando mis llamas y echar a los vientos bravos de mi queda. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma y que es como piedra sin voz, sin palabra, y llora por dentro sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata? No hubo un tal Pizarro que mató a Atahualpa tras muchas promesas bonitas y falsas. Así empezamos entonces la clase del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos a la clase. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buen día con todos. Buenos Por lo días, menos, profesor. por lo menos aquí sí encuentro la gran mayoría. En el otro aula había, creo, cuando empecé habían 20. Ya la gente se ha tomado en serio la Semana Santa. Bueno, estamos entonces 3 de abril del 2021. Y bueno, vamos a empezar entonces el día de hoy. Tenemos 15 preguntas del repaso, ¿ya? De este repaso 2 del anual de egresados. Hay dos maneras de desarrollar este tema, ¿no? Una manera es tratar de trabajarlo de repente con todos los materiales que hasta este momento tenemos. Pero uno de los grandes problemas es que vamos a hacer una suerte de simplemente de repaso de manera general, ¿no? Sobre los temas. Y la otra es verlo de manera puntual, pregunta por pregunta y luego ir al material. Eh, Todos hasta este momento hemos tenido las clases desde el primer momento. Ahí creo que no hay ningún problema, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Estamos bien? ¿Alguien que se haya incorporado después? ¿Alguien que no haya tenido las primeras clases? Creo que no, ¿no? A ver, hablen, callen para siempre. Creo que no. Creo que no. Ya, listo. Ya, entonces vamos a ver los temas. Entonces tenemos aquí el tema de las guerras púnicas, estamos hablando de Roma, aquí nos habla sobre el caso del caso de Roma nuevamente, otra pregunta sobre Roma, 4 preguntas sobre Roma, las 5 Roma, ya las 6 viene a ser el tema de feudalismo, luego tenemos las invasiones bárbaras, tenemos la alta, bueno, el proceso de la Edad Media y el feudalismo, ya las instituciones, el imperio carolingio, tenemos algo sobre el imperio bizantino, los árabes, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, bueno, vamos pregunta por pregunta, ¿ya? Y con su correlato en la parte teórica, ¿ya? En la parte teórica, que ya la gran mayoría ya les he pasado en su momento,
y que espero que se pueda simplemente visualizar y compartir sin mayor problema. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se tiene ahí? ¿Se visualiza la imagen ahí del Word? Sí, profesor. Listo, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces ahí está el Word. Creo que no hay mayor problema. Ya, profe, pero en el proceso usted le cambia, claro, yo siempre le voy a cambiar, ¿eh? Siempre le voy a agregar algunas cosas. Pero bueno, no estamos para hacer todos los temas, simplemente vamos a la parte puntual de las preguntas y luego lo ubicamos en el material. No dice, las guerras púnicas fueron el conflicto político, fueron conflictos político-militares entre romanos y cartagineses. ¿Por qué se dice conflictos y por qué no se dice el conflicto? En realidad las guerras púnicas son tres guerras púnicas. De las tres guerras púnicas, la más importante será la Segunda Guerra Púnica. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante entender las guerras púnicas? Porque es a partir de ese momento del triunfo, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Púnica, en la cual Roma va a lograr expandirse, ¿ya?, sobre gran parte del Mediterráneo occidental y empezar también su expansión hacia la zona del Mediterráneo oriental. ¿Ok? Ahora, ¿qué más dice? Y los cartagineses durante el siglo III y II, antes de nuestra era o antes de Cristo. Estas guerras se desencadenaron por la hegemonía del Mediterráneo. Ya, lo que está en ese momento en pugna es la hegemonía del Mediterráneo. ¿Cuál es la consecuencia social? Ya, antes de ir a la consecuencia social, entonces vamos a la guerra púnica. La guerra púnica pertenece a qué periodo? A ver, estamos haciendo un repaso. Tenemos tres periodos: monarquía, república o imperio. Las guerras púnicas. Monarquía, república o imperio. Pública. República. Ya, es república. ¿Sí? Es el periodo republicano. Ahí se están dando las guerras púnicas. Ahora, como le decía, hay que entender que no es la única guerra. O sea, la República Romana es una república expansionista. La República Romana es una república en la cual la guerra le permite obtener mayores anexiones territoriales, ¿ya? Poder lograr el llamado Gran Ager Publicus. Estas tierras que van a ir a manos del Estado y que finalmente el Estado lo va a distribuir fundamentalmente entre los patricios. No solo entre los patricios, pero fundamentalmente entre los patricios. La República Romana, ¿ya? La República Romana, al interior tenemos estas guerras como las guerras samnitas, las guerras pírricas, que fueron por el control de la península itálica. O sea, estas guerras, la guerra pírrica, las guerras samnitas, es simplemente por el control de esta parte. O sea, esto es Roma en un inicio. Roma es un pequeño espacio, un pequeño territorio, una pequeña ciudad que se ha establecido pues a las orillas del Tíber, pero Roma tiene un conjunto de vecinos. Por ejemplo, tienes a los del reino a los samnitas, a los volcos, a los equos, tienes a los del sur de la península itálica, donde están los griegos. En la zona del norte encuentras a los etruscos, ¿no? La zona de Etruria. Y bueno, Roma entonces, mediante guerras, va a lograr expandir progresivamente su territorio durante la etapa republicana. Finalmente, uno de los grandes problemas que va a tener Roma en la parte final de sus guerras será contra el rey Pirro en la zona de Épiro. Para derrotar a los griegos, Roma en algún momento tuvo que buscar alianza con Cartago. La alianza de Cartago y la alianza romana lograron derrotar a los griegos en la zona del sur de Italia, y a cambio de eso, romanos y cartagineses establecieron pues una suerte de división, fundamentalmente en la zona de Sicilia. Sicilia se divide en dos: Sicilia oriental y Sicilia occidental, y de esa manera entonces estas dos potencias, una potencia militar terrestre y una potencia militar marítima, entonces se dividían pues, por ejemplo, el territorio de Sicilia. Prácticamente las primeras guerras, las guerras por el control de Italia, nos están llevando progresivamente a lo que va a ser más adelante el conflicto entre Cartago y Roma. Cartago era la potencia marítima más importante de ese momento, y Cartago prácticamente tenía el gran dominio, ¿ya? El gran dominio sobre las zonas costeras en el Mediterráneo. O sea, si nosotros hablamos de quién era imperio hasta antes de esta guerra púnica, era Cartago. Cartago era el gran imperio punita, el gran imperio cartaginés.
Cartago lo que hacía era una ex colonia fenicia que presionaba a los otros pueblos para que estos le pudieran no solamente pagar impuestos, sino inclusive le pudieran pagar en servicio militar obligatorio. De esa manera, el gran estado aquino, el gran ejército cartaginés, es un estado multinacional. Y por ahí va a tener problemas más adelante Cartago. Cuando empiece a tener aquí, cuando empiece a decaer en el proceso de la guerra, muchos de estos grupos militares que vienen de las otras naciones de manera obligatoria, en algún momento van a buscar su autonomía. Y eso los va a poner pues aquí en problemas frente a la expansión romana. Durante la Segunda Guerra Púnica, ya cuando se enfrentan Cartago y Roma, los cartagineses trataron de invadir Roma, tomando los territorios de la zona de Hispania. ¿Ya? El objetivo era armar más o menos una ruta de esta manera, ¿no? Invadir por aquí, por la zona de España, llevar a cabo la búsqueda de otros pueblos que también estaban en contra de los españoles, de los romanos, y que finalmente cruzaran los Alpes y llevaron a cabo la invasión de Roma. Inclusive buscaron colaboración de los pueblos de la zona de Oriente y de esa manera, entre todos, acabar con los romanos. ¿Ya? Esta va a ser la ruta entonces que estableció un señor que se llamó Aníbal. Pero mientras están llevando a cabo este proceso de expansión, van a empezar a tener problemas. Hay algunos grupos étnicos que van retrocediendo, deciden ya no apoyar a Aníbal. Cruzar los Alpes es una zona sumamente dificultosa, la región. Y finalmente está la estrategia del señor Escipión el Africano. Escipión el Africano señala que mientras, estos están buscando apoyo con otros grupos y están buscando invadir a Roma por la zona del norte, van a aprovechar que les es difícil todavía pasar la zona de los Alpes para Roma llevar a cabo su invasión directa hacia Cartago. Este movimiento trajo como consecuencia que Aníbal tuviera que retroceder para poder salvar Cartago, pero al final no lo logró, ¿no? Al final Cartago terminó invadido y Cartago queda bajo el dominio de los romanos. ¿Qué hace Roma? Roma reclama todos los territorios que en ese momento había dominado Cartago, o sea, fundamentalmente la zona del Mediterráneo occidental. ¿Ya? Reclama la zona del Mediterráneo occidental. Mientras tanto, los romanos entienden que sus enemigos no solamente están en la zona occidental, sino que sus enemigos también están en la zona oriental, ¿no? Entonces ha habido macedonios, por ejemplo, que han tratado de apoyar a los cartagineses contra Roma. Por eso se dice que después de la Segunda Guerra Púnica, inmediatamente, los romanos van a iniciar las llamadas guerras aquí la guerra macedónica. La guerra contra el Imperio Macedónico, la guerra contra los reinos en Asia, y de esa manera llevar a cabo el dominio del Mediterráneo Oriental. ¿Ya? El objetivo es eso, dominar el Mediterráneo Oriental. ¿Dónde va a consolidar todo eso? A fines de la época republicana, cuando lleva a cabo la anexión de Egipto. Y eso ya va a tener que ver con Octavio. Octavio derrotando pues a Marco Antonio y Cleopatra. ¿Ok? Entonces la república es una república sumamente expansiva, en la cual Roma logra hacerse el control del Mediterráneo, ¿ya? De todos los contornos del Mediterráneo, pero va a ser algo progresivo, no fue de la noche a la mañana. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. ¿Sí? Ya. Nuevamente, ¿no? El objetivo no es tanto decir lo mismo que hemos señalado anteriormente, sino poder ahondar en base a las preguntas que están ahí. Ahora, dice, ¿no? Las guerras púnicas fueron conflictos políticos, listo, dice, que desencadenaron la hegemonía en el Mediterráneo. ¿Cuál es la consecuencia social de dicho enfrentamiento que terminará afectando a los plebeyos? Bueno, si hablamos de la consecuencia social, al final las tierras que se fueron ganando fueron a manos fundamentalmente de los patricios. El plebeyo tenía la obligación, por ser plebeyo, ¿ya? De ir al servicio militar obligatorio. El plebeyo tenía la obligación de pagar pues su tributación, ¿no? Sus impuestos, y prácticamente el plebeyo es el principal actor en la guerra, pero no es tan beneficiado con la guerra. Entonces, algunos de ellos inclusive iban al conflicto y abandonaban sus tierras agrícolas. Otros no solamente abandonaban sus tierras agrícolas, sino que era mucho peor.
se empobrecían mucho más a la hora cuando regresaban, y algunos inclusive ni regresaban, ¿no? Entonces, eso va a traer como consecuencia que los plebeyos se empobrezcan y que más adelante, conforme se vaya expandiendo Roma, esto también traiga como consecuencia pues que los plebeyos busquen reformas, reestructuraciones, ¿no? De ahí, por ejemplo, unas rebeliones más importantes, la llamada rebelión militar o la rebelión del Monte Sacro, que es la que logra que finalmente los romanos logren, o los plebeyos romanos logren la llamada ley de las 12 tablas, ley que le va a otorgar derechos, ¿ya? Derechos. Entonces, por aquí, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia social del enfrentamiento que terminaría afectando a los plebeyos? La hegemonía comercial en el Mediterráneo por parte de los romanos, no. La gran cantidad de esclavos que son llevados a la ciudad de Roma, pero eso no afecta a los plebeyos. El desarrollo de una aristocracia comercial conocida como los caballeros no tiene nada que ver. Empobrecimiento de los plebeyos, ¿no? Debido a las campañas militares, correcto, ¿no? Entonces, dedo. Entonces, uno dedo, ahí no hay problema. 2. Entre las civilizaciones de la antigua Roma, de la antigüedad, tenemos Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma. ¿Listo? Todas ellas dejaron aportes a la civilización occidental. ¿Cuáles serían los aportes dejados por la sociedad esclavista romana? Ah, ya. ¿Qué nos ha dejado Roma? El El, teatro. el El teatro es de Partenón. los griegos, ¿no? Ese es aporte griego. El La Partenón, de, el discóbolo. Ya, el Partenón puede ser, ¿no? Es la gran obra. Ya, aquí está el Partenón. A ver. Puede ser, aquí está el Partenón. Ya, por aquí. Ah, no, el Partenón es griego, me estoy equivocando, es griego, el discóbolo no, entonces es griego. El ladrillo, la astronomía, eso es mesopotámico, ¿ya? Mesopotámico. El cemento, eso sí es romano. Y el derecho, claro, su gran aporte, el gran aporte es el derecho. Entonces, dos dedos, creo que ahí no hay problema. ¿Por qué el derecho romano es tan importante? Como habíamos señalado en una clase cuando vimos el caso de Roma, el derecho romano es importante porque prácticamente es la base, ¿ya? Es la base de la legislación, o es la base, pues, del derecho que manejamos el día de hoy. O sea, el derecho moderno, ¿ya? El derecho moderno, el derecho del día de hoy, le debe bastante a lo que va a ser la llamada ley de las 12 tablas, ¿ya? En cuanto a sus instituciones, en cuanto a la parte procedimental. Por eso se rescata tanto el derecho romano. O sea, no solamente porque hayan leyes. Leyes habían con Solón, leyes habían con los mesopotámicos en Hammurabi. El día de ayer, leyendo un texto sobre derecho, ¿no? Es un texto pequeñito, del profesor Aníbal Torres, ya aprovechando la Semana Santa, hay un poquito de tiempo. Entonces el profesor Aníbal Torres, y lo voy a leer ya, para que lo tengas en cuenta. Está en la página 900, 800... Poquitas páginas tiene. Ah, ya, ya. Entonces, está aquí. Entonces tenemos la página 888. ¿Ya? ¿Ya? El texto se llama Introducción al Derecho. Y dice, ¿no? En Roma, dice, el derecho fue una forma de vida, un instrumento de organización social. En los primeros tiempos, la fuente del derecho fueron las costumbres o antepasados, pero con el tiempo apareció la llamada ley de las 12 tablas. ¿Ok? Pero luego dice, ¿no? Aquí un párrafo anterior dice, ¿no? Pero en Grecia, ¿no? En Grecia no conocieron la figura de juristas. Las funciones jurídicas las realizaban los filósofos, políticos, retóricos, los miembros de la clase alta. En pocas palabras, para hablar de juristas como tal, gente conocedora del derecho, más allá de la filosofía, de la retórica, ¿ya? Sino como algo ya especializado, eso es Roma, ¿ya? Entonces tú te acercabas a estas personas conocedoras del derecho y le preguntabas, y ellos te absolvían entonces lo que tú señalabas. ¿Ok? Ese es el gran aporte de Roma en cuanto al derecho. ¿Listo? Aquellos que ven a la carrera de derecho, profe, voy a tener que leer ese tipo de libros, sí. ¿Ya? Provecho. ¿Ya? Entonces aquellos dicen, no, la historia se acabó una vez que ingresa a la universidad. No, lo vas a tener que ver. 3. Roma
pueblo de la antigüedad pasó por 3 etapas: monarquía, república y el imperio. ¿Listo? Son 3 etapas. La república se desarrolló entre el 509 antes de nuestra era y el 27 antes de nuestra era. ¿Listo? ¿Ya? ¿Cuál es la característica cultural que corresponde a la etapa republicana? Ojo, república. Principal contradicción se da entre patricio y plebeyo. La pregunta es, ¿solo república? Y lo segundo es, ¿esta contradicción nos habla de una característica cultural o social? ¿Esto es social, sí o no? Esto es social. Social. Ya, entonces esa no puede ser, pues, porque me pregunta sobre una característica cultural. ¿Ok? La explotación de los grandes latifundios con trabajo esclavo sigue siendo social. Se construyeron las termas. ¿Ya? ¿Qué son las termas, profe? Las termas son las piscinas públicas. ¿Ya? En Roma, la gente, así un día domingo, ¿ya? No había COVID, claro está. ¿Ya? Entonces iban a la piscina pública y ahí pues la gente a descansar, algunos a hablar de política, otros de repente sobre historia, filosofía, algunos cerraban contratos ahí, a veces terminaban pues en cosas ya para mayores de 18 años. En fin, ¿no? Esas eran las termas. Hubo Arcos del Triunfo. ¿Qué son los Arcos del Triunfo? Son estas construcciones conmemorativas. Cada vez que se da un gran triunfo frente a los bárbaros, ahí se construye un Arco del Triunfo, ¿no? Esto de aquí, acá está, me parece una imagen, acá está. Esta es la imagen de un Arco del Triunfo, ¿no? Es una construcción conmemorativa sobre una victoria militar. ¿Listo? ¿Y qué más, profe? Dice, y se elabora la ley de las 12 tablas. Claro, sí, se elabora la ley. Profe, pero aquí tiene el templo de Vestas, el Panteón, ya, y el Coliseo. Sacando por el Coliseo simplemente, el Coliseo es de la época del Imperio. Es mandado a construir por un señor que se llama Vespasiano. Entonces, basado en ello, lo cultural sería simplemente la C, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Las termas, los arcos del triunfo e inclusive la llamada ley de las 12 tablas. ¿Ya? 13 entonces casa. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Correcto? Profesor. Algo que no estés de acuerdo, dilo, pregunta. ¿Ya? A ver. Una de las medidas de Cayo Graco, ¿ya? Como tribuna de la plebe. Cayo Graco, los hermanos Graco. ¿Qué tiene que ver, profe, los hermanos Graco? Los hermanos Graco son tribunos de la plebe. ¿Qué es un tribuno de la plebe? A ver, sigue siendo república, ¿no? Gran parte de las preguntas están en la época republicana. A ver, Cayo y Tiberio Graco son hijos de ese señor que se llama Escipión el Africano. En un inicio, cuando producto de las reuniones plebeyas, ¿ya? Finalmente se le otorga la ley de las 12 tablas, y los plebeyos ahora tienen de alguna manera igualdad jurídica frente a los patricios. No es que todos son iguales, ¿ya? No es que todos son iguales. Entonces, lo que te dice la ley de las 12 tablas es que sí, hay aquí no, ante las instituciones, tanto patricio como plebeyo, no solamente tienen derechos, sino también tienen deberes, pero no todos pueden ejercer cargo público. O sea, necesitas todavía, ¿qué cosa? Leyes particulares, ¿ya? Leyes especiales. Entonces, en un inicio, los únicos que podían acceder a cargos públicos eran los patricios. Los hermanos Graco son patricios, ¿ya? Los hermanos Graco son patricios. Poco a poco, dentro del grupo patricio, se van a ir fragmentando. Se van a fragmentar entre los patricios, ya senatoriales del partido pues aquí senatorial, y los patricios que poco a poco se van engranando al sector plebeyo. Y aquí tenemos a los hermanos Graco, ¿ya? Los hermanos Graco, ¿no? A esto se le va a llamar el Partido Popular más adelante. La cuestión que los hermanos Graco, ¿ya? Como tribuno de la plebe, ¿ya? Como tribuno de la plebe, en un inicio, el primer tribuno es Tiberio, luego va a ser Cayo, ¿ya? ¿Qué funciones tienen? Son los representantes de los plebeyos ante el Senado, ¿ya? Ante el Senado ellos representan a los plebeyos. Segundo,
ellos tienen el derecho de veto. ¿Qué quiere decir derecho de veto? Tienen la posibilidad de vetar una ley que vaya en contra de los intereses de los plebeyos. Tienen una propuesta, pueden hacer su propuesta de ley. Su propuesta de ley se llama el plebiscito. ¿Dónde se acuerda esta propuesta de ley? En la asamblea de los plebeyos, la asamblea tribal. Ahí se acuerda entonces la propuesta de ley y se plantea el plebiscito. Tiberio Graco va a proponer, por ejemplo, la ley frumentaria, ¿ya? El trigo debe ser a bajo costo, un trigo subsidiado, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que de lo que debe valer realmente el trigo, una parte lo cubre el Estado y la otra parte la cubre el plebeyo del común, para de esa manera, pues, hacer mucho más viable, ¿no? La vida, pues, de este plebeyo pobre. Del otro lado, ya también propuso en su momento la ley agraria. La ley agraria lo que te dice es que parte de ese hager públicos, de esas tierras que se están obteniendo, no solamente vayan a manos del patricio, ¿ya? Pero claro, es que no iba solamente a manos del patricio, también iba a manos, pues el Estado necesitaba tierras y todo ello. Pero la cuestión es que el beneficiado era el patricio. Entonces el plebeyo decía, pero yo también voy a la guerra. Y si voy a la guerra también, entonces, por lo menos, ya, Tiberio Graco dice, aquellos plebeyos que han ido a la guerra y encima de eso son pobres, entonces debería de dársele el derecho de poder acceder también a una parte, ¿ya? Una cuarta parte, me parece una cuarta parte, una quinta parte de ese hager públicos. No te dice ni siquiera la mitad, te dice simplemente a un porcentaje. Pero aquí los patricios de ninguna manera están de acuerdo con que se le pueda otorgar esto a los plebeyos. A tal punto llega que Tiberio Graco es convocado al Senado y en el Senado lo acuchillan, ¿ya? Lo matan entre todos, ¿ya? Entonces de esa manera, entonces, adiós a Tiberio Graco. Luego llegará Cayo Graco, que también va a rescatar esta ley agraria de su hermano, y que también finalmente va a morir también en el Senado. Bueno, él no lo acuchillan antes, el intento de matarlo, finalmente se suicida, ¿no? Lo que sí he ido viendo más adelante es la cuestión de que la institución de los tribunos de la plebe se va a ir fortaleciendo en el tiempo. Y se va a fortalecer a tal punto que a inicios o a fines de la República ya no hay un tribunal de la plebe o dos tribunos de la plebe, hay 10 tribunos de la plebe. O sea, aumentó la cantidad de los representantes de los plebeyos en el Senado, ¿ya? Y además que ese tribunal plebe aumentó también su protección, porque si alguien mataba a un tribunal plebe, vas a ver lo que pasó con los hermanos Graco, entonces su juicio debía ser un juicio sumario, debía ser un juicio inmediato que respondiera lo más posible con una pena similar, la pena de muerte. Entonces, con el tiempo, la labor del tribunal plebe se va a ir fortaleciendo, ¿ya? Y bueno, eso es lo que te quería contar sobre el Tribunal de Plebes, ¿no? Una de las medidas de Cayo Graco como Tribunal de Plebe fue la continuación de la reforma agraria de su hermano Tiberio, en favor de la plebe caída en pobreza. Pero también favoreció a este sector social ¿con qué favoreció también este sector social? Con la fundación de nuevas colonias, con nuevos derechos políticos, con nuevas campañas militares, con el establecimiento de bajos impuestos. Bueno, lo que Tiberio solicitó en aquel momento, ¿ya? Lo que Tiberio solicita en aquel momento para su en favor de los plebeyos, bueno, Cayo, ¿no? Señala que de ahora en adelante se le tiene que brindar, por ejemplo, podemos decirle armadura, ¿ya? La armadura a los plebeyos, porque no puede ser que vayan como siempre, ¿no? Que ellos mismos tengan que abastecerse de aquello que les va a posibilitar ir a la guerra. Eso es uno. Dos, también se le plantea pues que de ahora en adelante puedan tener nuevos derechos, ¿ya? Nuevos derechos políticos. Progresivamente los plebeyos van a poder acceder a nuevos derechos. Entonces, desde Cayo Graco en adelante se van a plantear estos nuevos derechos en favor de los plebeyos. Más adelante vas a encontrar pues la ley Licinia, la ley Olgunia, la ley Canuleia, ¿ya? La ley Licinia le va a permitir a los plebeyos acceder a los cargos públicos. Entonces, todo eso, ¿no?
Entonces, la reforma que está haciendo Tiberio Graco favorece en el futuro a que se pueda acceder a otros derechos políticos. ¿Ok? Entonces, en base a ello, 4 sería beso. ¿Ok? 5. Durante el siglo I, el Senado procuró limitar el poder de los caudillos romanos. Sigue siendo república, mira, y proteger así el dominio territorial sobre la república. ¿Ya? Caudillos. Para cumplir sus aspiraciones políticas y contrarrestar la opinión del Senado, los caudillos conocidos como César, Pompeyo y Craso, estos caudillos son los que van a fundar, ¿qué cosa? El Primer llamado triunvirato. primer triunvirato, claro. ¿Ya? Entonces ellos forman el primer triunvirato. ¿Por qué el triunvirato? En Roma, ¿ya? En Roma, a nivel de la magistratura tenemos 2 cónsules. Estos 2 cónsules, ¿qué hacen? Ellos presiden, ¿ya? Ellos presiden el Senado, ¿ya? Ellos presiden el Senado. Estos cónsules presiden el Senado. Estos cónsules dirigen el ejército. Pero bueno, son autoridades nombradas desde el Senado. La cuestión es que más adelante, ¿ya? Más adelante, el cargo de cónsul, ¿ya? El cargo de cónsul va a ser un cargo por el cual van a entrar en pugna los mismos, ¿ya? La misma élite patricia. Finalmente, ¿ya? Finalmente, a fines de la época republicana, se entiende que nombrar a 2 cónsules es llevar todo esto a una guerra civil. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, ¿no? Lo que hay que hacer, entonces, en vez de proponer a 2 personas, ¿ya? Que terminen en medio de una guerra civil, mejor llevemos a cabo un triunvirato. Tenemos a 3 entonces en el gobierno. Julio César, Pompeyo y Craso. Estos 3 deben ayudar a darle una mayor estabilidad a la República en medio de esta crisis. ¿Funcionó, profe? No, no funcionó, pues, sino cómo así terminamos pues en la época del Imperio. El primer triunvirato, Julio César, Pompeyo y Craso, terminó en la Segunda Guerra Civil, Julio César versus Pompeyo, que terminó en la batalla de Farsalia. Y el segundo triunvirato entre Marco Antonio y Octavio Lépido, que terminó finalmente en la Guerra Civil entre Marco Antonio y Octavio, que terminará con la asunción de Octavio hacia el cargo de emperador bajo el nombre de Augusto. Entonces, ahí está. Entonces, 5 casa. Hasta ahí, ¿estamos bien? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Le señalaba, ¿no? Leemos la pregunta y de ahí vamos a la teoría. Hasta ahí hemos terminado Roma. Ahora vamos a el tema de feudalismo. A ver. Feudalismo es un tema amplio, es un tema bravo, ¿sí? ¿Ya? A ti te gusta el tema de feudalismo. ¿Ya? Pero bueno, vayamos entonces a la lectura en primer lugar de qué no, sobre qué nos están preguntando. El surgimiento del feudalismo como sistema de relaciones feudo-vasalláticas. ¿Qué es la relación feudo-vasallática? La relación que existe entre quién El señor feudal y el vasallo. y el vasallo. Es la relación entre el señor feudal y vasallo. Se produce en el contexto de la inestabilidad política y el debilitamiento del poder monárquico. Cuando dice debilitamiento del poder monárquico, ¿qué quiere decir? ¿Que Decae el desaparece el poder rey? del rey. ¿Desaparece el rey? No, no desaparece, pero ya no es tanto su poder como antes. Claro. En la época, por ejemplo, de Carlomagno, el poder central, el poder imperial, prácticamente era predominante. Pero una vez que desaparece el imperio carolingio en Europa occidental, las cosas, las cosas se van a cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, no? En esta época después de la caída de Carlomagno. Terminado entonces el gobierno de Carlomagno, entonces, Europa, ya, Europa occidental, entonces va a entrar en medio de un gran desequilibrio. Ese desequilibrio, ya, nos lleva a la formación de una poliarquía. ¿Qué es la poliarquía? La poliarquía no es dividir Europa en pequeños territorios, no, es la autonomía o la soberanía de la cual va a gozar
cada uno de los pequeños nobles, los condes, duques, marqueses, se van a convertir en señores feudales. El mismo rey de Francia, el emperador, es decir, es un señor feudal. El papa es un señor feudal. Entonces, ¿qué está ocurriendo? El poder se está atomizando, el poder se está disgregando, ¿ya? Entonces, el poder central, el rey de Francia, ya no se puede imponer totalmente sobre los demás. El rey de Francia tiene que aceptar que su poder ha disminuido, ¿ya? Guamán, por favor, tu audio, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos dice la pregunta número 6, ¿no? Es el surgimiento del feudalismo como sistema de relaciones feudal-asiáticas se produce en el contexto de inestabilidad política y el debilitamiento del poder monárquico. ¿Provocado por qué? Pregunta, ¿provocado por qué? Ya te señalé ya más o menos. ¿Provocado por la caída del Imperio Romano? ¿El Imperio Romano está cayendo en el siglo IX? No. No, Entonces, esto La no C, tiene nada profe. que ver. ¿Provocado por la crisis agrícola del siglo XV y la peste negra? ¿Me está hablando siglo IX? No. Provocado por la caída del Imperio Carolingio, cae el Imperio Carolingio hacia el siglo IX, año 843, y las invasiones normandas. Cuando decimos invasiones normandas, nos estamos refiriendo a quiénes. ¿A la invasión de quiénes? ¿De los visigodos? ¿De los bizantinos? ¿De los vikingos? Vamos. Invasiones normandas. Visigodos, bizantinos, vikingos. ¿Cuáles son? Las invasiones normandas son las invasiones de los vikingos, ¿ya? De los vikingos, ¿ya? ¿Has visto tu película Cómo entrenar a tu dragón? Algo así, ¿no? ¿Qué son estos normandos? Estos normandos son grandes navegantes, son guerreros que vienen de la zona del norte de Europa, y que bueno, que finalmente se van a introducir al continente europeo, o al continente, al Imperio Carolingio, digo, a través del río Sena. El río Sena será el medio, aquí, ¿no? Será el medio a través del cual finalmente logren acomodarse en territorio europeo occidental, ¿no? Y bueno, eso nos ayuda a entender qué cosa, que el feudalismo como tal, como sistema, no nace pues con la caída de Roma. Pues no, pero es que no nace con la caída de Roma. Entonces el feudalismo como sistema nace con qué? Nace ya con la caída del Imperio Carolingio. Porque es ahí donde voy a encontrar estas relaciones feudo-vasalláticas, donde se establece mucho más claro esto que nosotros llamamos feudalismo clásico. ¿Ok? Entonces 6, casa. ¿Ya? Profe, ¿y eso está en nuestra teoría? Eso también está en nuestra teoría. ¿Qué están, no? Aquí están las relaciones feudo-vasalláticas, señor feudal vasallo. Aquí está su origen. Su origen está en esa integración del Imperio Carolingio, la difusión de la poliarquía, el debilitamiento del poder político, e inclusive esto va de la mano no solamente de las invasiones bárbaras, sino también va de la mano del edicto de Mercy, el edicto de Quercy. ¿Qué es el edicto de Mercy y Quercy? El rey de Francia, Carlos el Calvo, ¿ya? Carlos el Calvo, finalmente tuvo que acceder a la promulgación del edicto de Mercy, ¿ya? Territorio francés, donde dice que todo hombre libre debe tener un señor feudal. ¿Qué es lo que te estaba diciendo en pocas palabras? Te estaba señalando la necesidad de que hay esta suerte pues aquí de dependencia personal con respecto al señor feudal. Esto se debe consolidar. Y cuando dice todo hombre libre debe tener un señor feudal, no te está diciendo que el señor feudal de toda Francia es el rey de Francia. Te está diciendo que todo hombre libre debe de subordinarse a cualquiera de esos señores feudales, porque esa es la nueva estructura. El edicto de Quercy te dice que el cargo del señor feudal es un cargo hereditario. Entonces, muerto el señor feudal, su hijo asumirá el cargo del señor feudal. Muerto el vasallo, su hijo asumirá el cargo de vasallo. De esa manera, las instituciones establecidas en esta etapa no se descomponen, se mantienen, ¿ya? Entonces, más allá de las personas. Listo. Pregunta 7 dice. La caída del Imperio Romano
ya, la caída del Imperio Romano. Y el establecimiento de los reinos bárbaros, ya, cae el Imperio Romano y se establecen los reinos bárbaros. Provocaron inestabilidad, sí, hay una gran inestabilidad, sí, sobre el territorio que antes era Roma, prácticamente sálvese quien pueda, ¿no? De ahora en adelante, cada uno... ¿Qué pasó por ahí? La gente está desayunando, todavía está en Semana Santa. Ya, ya, listo, ¿no? Entonces, la cuestión es que eh, la caída de Roma no me está llevando al feudalismo, pero sí me está llevando a una gran crisis de Europa Occidental, ¿ya? Dice, ¿no? El establecimiento de los reinos bárbaros. ¿Cómo que los reinos bárbaros? Es que los reinos bárbaros lo que van a hacer es fragmentar el territorio de Europa Occidental. Lo que antes había sido el gran imperio romano, ¿ya? Con su unidad territorial, con su unidad jurídica, desaparece. Y de ahora en adelante lo que tenemos es pequeños territorios controlados por estos grupos bárbaros que entre ellos inclusive están enfrentándose. Provocaron estabilidad y búsqueda de protección por parte de la población. Claro, la población va a buscar protección en ese momento, ¿no? O sea, la Europa después de la caída de Roma, entonces es una Europa en crisis, y en medio de esa Europa en crisis, entonces es necesario buscar quién te va a ayudar, ¿ya? Quién te va a defender, ¿no? Ujú. Ahí está, claro, para simplemente ilustrar. Acá está, acá están los reinos bárbaros, ¿ya? Entonces se están distribuyendo estos reinos, estos pueblos bárbaros. Es un mundo en caos. La guerra se convierte en una actividad importante, la agricultura se convierte en otra actividad importante, ¿no? El mundo se hace mucho más rural, que quiere decir mucho más de campo, las ciudades se van abandonando, ¿ya? Entonces esa es la Europa occidental de aquel momento. Ya, en esa Europa occidental, ¿ya? En esa Europa occidental entonces, ¿qué es necesario? ¿Ya? Y la búsqueda de protección por parte de la población. Además, los invasores fueron estableciendo sus propias costumbres, claro, ¿ya? Admiran las costumbres romanas, admiran la cultura romana, lo que ha dejado Roma. Una cosa es que lo admiren y otra cosa es que simplemente se sumen a lo que han dejado los romanos. No, ellos admiran ello, pero tienen también su propia costumbre. Lo que significó, ¿qué significó, a ver, todo esto? La difusión del vínculo de dependencia personal. Difusión de vínculo de dependencia personal. ¿La sé, profe? El debilitamiento del cristianismo como doctrina religiosa. El nacimiento del CIRC, del Sacro Imperio Romano Germánico. El predominio de una economía urbana. A ver, vamos por partes. ¿Ya? Vamos por partes. Predominio de una economía urbana. No, la economía que predomina es rural, es más de campo. El nacimiento del CIRC, del Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico es después de la caída del Imperio Carolingio. Aquí me está hablando después de la caída del Imperio Romano. Entonces, no tiene nada que ver, ¿ya? El debilitamiento del cristianismo como doctrina religiosa. No, más bien no es que se debilite el cristianismo. El cristianismo subsiste. Es cierto, hay un papa que es débil, ¿ya? Es débil, pero que está formando alianzas con los otros grupos en ese momento, con los otros grupos bárbaros. ¿Para qué? Para poder subsistir. De ahí que muchos reyes bárbaros se bauticen. De ahí que el Papa obtenga inclusive ayuda en alguno de estos reyes bárbaros, como el caso de Clodoveo, rey de los francos. ¿Ya? Pero bueno, entonces no es que se debilite el cristianismo como doctrina religiosa, sino que en ese momento ya estaba debilitada, pero está buscando alianzas. Esa iglesia débil está buscando alianzas, ¿no? Se cierra a través de los dogmas, a través de la patrística, eso es la parte ya filosófica, ¿no? Quieres entender, primero ten fe, ¿no? Pero bueno, hablar de un debilitamiento del cristianismo, no tanto eso, ¿no? Más bien está empezando a establecer sus bases, a construirse para el fortalecimiento más adelante de ese cristianismo.
¿Qué significa entonces también todo esto? La difusión de los vínculos de dependencia personal. Claro, se difunden los vínculos de dependencia personal. ¿Qué es este vínculo, profe, de dependencia personal? Es el gran aporte de los bárbaros a lo que va a ser la cultura de Europa occidental. ¿Ya? La relación de dependencia personal. Los bárbaros estaban organizados de manera comunitaria. Estos bárbaros organizados de manera comunitaria, en ese momento entienden que es necesario la unidad en torno al grupo tribal, al grupo bárbaro. ¿Ya? Aquí ya no es tanto el territorio porque te estás desplazando continuamente, ya no es aquí unidos por una misma, un mismo corpus jurídico escrito como había sido en Roma, ¿no? Con las leyes y todo eso. No, aquí las leyes inclusive son más consuetudinarias, más de costumbre, ¿ya? Recuerdas que habíamos hablado en su momento de las sordalías, del Wergel, inclusive en algunos casos se decidía pues aquí por quienes más te creían, ¿no? De la población, ¿ya? Lo que hacían era, a ver, esta persona dice que es A, esta persona dice que no es A. Entonces, ¿cómo está aquí la gente? Entonces establecían una suerte de jurado, 10 personas, ya, entonces se ponen en fila detrás de quien creen que realmente está, es inocente. Y la gente se paraba detrás de ese inocente. Y al final, profe, entonces, por una cuestión de sumatoria, se sumaba quién tenía más, y de esa manera el otro era culpable, ¿no? Entonces eran costumbres, ¿ya? Costumbres, ¿ya? Las costumbres de esa época. Pero bueno, lo principal para ellos, el gran aporte será la relación de dependencia personal. Pero con esa relación de dependencia personal todavía no hablamos de feudalismo. Lo que hablamos es la figura del dominus. ¿Qué es el dominus? Es el líder, ¿ya? Que me brinda protección, protección militar, protección judicial, protección hasta cierto punto inclusive social, porque si en algún momento pues hay algún problema a nivel de costumbres, a nivel de algún tipo de invasión, entonces quien me va a ayudar es ese líder, ¿no? Entonces el líder es lo máximo. Ya, esto es un aporte bárbaro. ¿Ya? Entonces, ahí está, difusión de vínculo de dependencia personal. La difusión de estos vínculos de dependencia personal nos va a traer en el futuro, ¿ya? Va a traer en el futuro a la formación entonces ya de lo que va a ser de lo que va a ser pues el desarrollo del feudalismo clásico, ¿no? Pero ya tendremos que hablar de la relación de dependencia, de las relaciones feudo-vasalláticas más adelante. 8. En la Baja Edad Media, ya, Baja Edad Media. Para hablar de la Baja Edad Media tendríamos que señalar la división de la Edad Media. La Edad Media se divide en 3 momentos, ¿correcto? Ya, 3 momentos. ¿Cuáles son esos momentos? Alta Edad Media, ya, Plena Edad Media o Medioevo y la Baja Edad Media. ¿Ya? Alta Edad Media, siglo V, siglo X, aproximadamente hasta la caída del Imperio Carolingio, ¿ya? Mediados del siglo IX. Medioevo es la época del esplendor del feudalismo clásico, que de alguna manera va de la mano con las cruzadas. Y la Baja Edad Media es la etapa de la crisis, ¿no? Es la etapa de la crisis, expresada en la peste negra, expresada en la guerra de los 100 años, y esa Baja Edad Media terminará con la toma de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453. ¿Ok? Entonces ahí está nuestra división de la Edad Media. Entonces, en la Baja Edad Media, siglo XIV, siglo XV, se produce la expansión de la economía mercantil. Ah, ya, economía mercantil. ¿Ya? Entonces hay gente que está empezando a acumular riquezas. Acompañada de migraciones del campo a la ciudad. Ah, ya. Entonces, progresivamente la ciudad se convierte en el eje. ¿Ya? Empieza a ser cada vez más lo más importante. Estos procesos originaron. ¿Qué originaron? ¿Qué originaron todo este proceso? El debilitamiento de la producción agrícola, o sea, porque la gente migra del campo a la ciudad, se debilita la producción agrícola. En realidad no es tanto así, ¿eh? O sea, en el siglo XIV, siglo XV hay debilitamiento, pero no dice, se produce la expansión mercantil, y esa expansión mercantil, ¿qué produce? ¿Qué origina? ¿Debilitamiento de la producción agrícola? No. Hay debilitamiento, ¿eh? Pero no producto de la expansión de la economía mercantil. Revolución de los precios. La revolución de los precios es el proceso inflacionario que se da producto de la llegada de metales preciosos a Europa, principalmente producto del llamado bullonismo español.
y eso va a ser más adelante. La reactivación del comercio en el Mediterráneo. Se reactiva el comercio en el Mediterráneo. Aunque el desarrollo de la reactivación comercial en el Mediterráneo ya viene desde el mismo proceso de las cruzadas, ¿no? Se dan cuenta que esa reactivación ya va de esta etapa, ¿ya? Por aumento de la producción agraria, crecimiento de la ciudad, de la burguesía, de las actividades mercantiles. Ya hacia el siglo XI, XIII se está dando ello. Y en la D nos dice, este proceso origina el debilitamiento del poder de la monarquía. No, el poder de la monarquía y su debilitamiento tiene que ver producto del fortalecimiento de los señores feudales. Ya, eso no tiene nada que ver. Entonces, lo único más cercano aquí de las cuatro, de estas cuatro posibles claves, entonces, ¿cuáles serían? ¿Cuál sería? La reactivación del comercio en el Mediterráneo, ¿no? No habría de otra, ¿no? Es la única. Entonces, pero más que reactivar el comercio en el Mediterráneo, lo que podría decir es que se va consolidando, se consolida la reactivación del comercio en el Mediterráneo. Fundamentalmente, ¿hacia dónde? Hacia el Mediterráneo oriental, ¿ya? Se va consolidando. Es por eso que los va a remecer tanto, ¿ya? Lo va a desestabilizar tanto la toma de Constantinopla por parte de los turcos otomanos. Cuando los turcos otomanos toman Constantinopla, entonces eso crea problemas para los comerciantes, ¿ya? En la zona occidental. Eso crea las condiciones para que los precios de las mercancías aumenten vertiginosamente su precio. Grandes procesos inflacionarios. Y esto nos llevará entonces a la necesidad sí o sí de buscar nuevas rutas comerciales, ¿no? De hecho, casi. 9. El homenaje y la investidura fueron ceremonias que formalizaban la relación feudo-vasallática. Claro, sí, formalizan la relación feudo-vasallática. Acá está, ya, homenaje e investidura, ¿no? El vasallo, ¿qué recibe? ¿Homenaje o investidura? El vasallo, ¿qué recibe? El vasallo recibe investidura, pues, ¿no? Aquí está la flechita, recibe investidura. Y el vasallo, ¿qué le otorga al señor feudal? Homenaje. Homenaje. Le rinde fidelidad, ¿no? Es una ceremonia, recuerda, pública. Es una ceremonia donde se privilegia la oralidad. Es una ceremonia donde ese carácter de la lealtad, la fidelidad debe expresarse a viva voz, ¿no? Y bueno, así entonces las ceremonias, el homenaje y la investidura, lo que hacen es cerrar un contrato, el contrato feudo-vasallático. El señor feudal que otorga una parte de su feudo, una parte otorga feudo, ¿ya? Inclusive otorga la administración sobre siervos, ¿ya? Y a cambio de eso, el señor feudal recibirá del vasallo la fidelidad, el apoyo militar, y claro, este vasallo administra, ¿ya?, determinados territorios en favor del señor feudal, pero no son suyos, no son del vasallo. ¿Qué quiere decir? El vasallo lo administra en nombre del señor feudal. Simple. ¿Alguien ha visto ayer Corazón Valiente? Por ahí de repente, ahí se expresan esas relaciones feudo-vasalláticas. 9 dice, el homenaje y la investidura fueron ceremonias entonces en que se formalizaban las relaciones feudo-vasalláticas. En ellas, el vasallo se comprometía a brindar servicios militares, claro, y el señor feudal debía brindar. ¿Qué debía brindar el señor feudal? Corvea y talla, protección y sustento, un manso para el sustento, la pernada, debería decir, ¿no? La pernada a favor del vasallo. ¿Qué debía brindar el señor? La pernada, profe, tiene que ser la primera noche de relaciones sexuales del campesino. No, pero en algunos lugares se daba, en otros lugares no. No es necesario. El manso para el sustento. La pregunta es, ¿qué es el manso? ¿Qué es el manso? Tierras otorgadas al campesino. Tierras otorgadas al campesino. Entonces, estas no son otorgadas al vasallo, pues. El vasallo no recibe un manso. Manso recibe el campesino. A cambio de estas tierras,
El campesino se subordina a todo lo que establezca el señor feudal o el vasallo. Entonces, el señor feudal se compromete a brindar ¿qué cosa? Protección y sustento. Profe, ¿cómo le va a brindar protección? Protección militar. Los enemigos del vasallo serán enemigos de ahora en adelante del señor feudal y viceversa. Sustento, ¿cómo que sustento? Al otorgarle, ¿ya? Al otorgarle al vasallo el beneficio, la administración de un territorio, entonces de ese territorio ese vasallo sacará aquello que le permita también a él obtener alimentos, obtener algunas riquezas. Entonces, eso es protección también. Porque algunos cuando hablan de la protección, algunos creen que la protección es puramente militar y no, la protección es un término mucho más amplio. Yo les señalo que esto se parece bastante en la parte del derecho cuando se habla de alimentos, ¿no? Entonces, cuando alguien habla de alimentos, dice, ¿no? Esta persona tiene que pasar una pensión de alimentos. Ya, listo. Y algunos padres, ya, porque casi siempre ocurre ya con el varón, también puede ocurrir con la mujer, ¿ah? Ojo, ¿ah? No solamente creas que el único que tiene el deber de brindar alimentos es el padre, ¿no? También la madre, ambos tienen que brindar alimentos. Pero alimentos a nivel jurídico se entiende como comida, vestido, salud, recreación, ¿ya? Entonces, son varias cosas. No es solamente, le llevo su canasta de víveres y se acabó. Eso no es alimento, ¿ya? Entonces, es un término mucho más amplio. Entonces, de la misma manera, en esta relación feudo-vasallática, la protección es una protección jurídica, es una protección militar, es una protección económica. ¿Se entiende? Entonces, es una protección bajo términos mucho más amplios, ¿ya? Entonces, bueno, aquellos que van a estudiar derecho, ese concepto le va a ayudar, ¿no? Entonces, aquellos que creen, no, alimento, le doy entonces su menú y se acabó, no, eso no es, ¿ya? Pregunta 10. Nos habla del Imperio Carolingio, dice, ¿no? El Imperio Carolingio surgió a partir de la expansión del Reino Franco. A ver. Entonces tenemos al Imperio Carolingio. Tenemos feudalismo. ¿Dónde está el imperio? Acá está el Imperio Carolingio. Ajá. Hablemos del Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio es un reino bárbaro. Es un reino de origen germano, ¿ya? Ese es el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio dominó gran parte de lo que va a ser Europa Occidental, a excepción de España. España estará dominada por el Islam ante la expansión de los árabes omeyas, ¿ya? ¿Dónde está el origen del Imperio Carolingio? Su origen está en el Reino Franco, ¿ya? Su origen está en el Reino Franco. La dinastía que gobernaba inicialmente era la dinastía merovingia, fundada por un señor que se llama Clodoveo y que estableció su alianza con la iglesia, ¿ya? Pero, en la última etapa, estos merovingios se le va a denominar los reyes holgazanes. ¿Por qué se le llama los reyes holgazanes en la última etapa a los merovingios? Porque en la última etapa los merovingios, ¿ya? En la última etapa los merovingios, van a empezar a retroceder en cuanto a su poder. Recuerda, durante la Baja Edad Media o durante la Alta Edad Media, el llamado dominus lo que tenía que brindar era protección, ¿ya? Entonces, si esto era el reino franco, el rey, ¿ya? El rey entonces, en ese momento franco, él con su ejército brindaba protección sobre todo esto. No era el único, habían otros nobles que también lo apoyaban para brindar protección. Uno de esos nobles, ¿ya? Uno de esos nobles era ¿quién? Era el llamado mayordomo, el segundo en el trono. O bueno, más que segundo era el apoyo del rey. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Con el tiempo, el poder del rey empezó a minorar, ¿ya? Y en ese proceso, el poder del mayordomo empezó a crecer. Entonces, quien brindaba finalmente protección a todos ya no era el rey. Ahora quien brindaba protección era el mayordomo, ¿ya? Él es el que brinda protección de ahora en adelante. Profe, entonces estamos viendo qué cosa. Estamos viendo que finalmente el rey se ha convertido en un rey holgazán.
No es que no quiera gobernar, sino que ya no puede ejercer mayor gobierno. Eso pasó durante el gobierno del señor José Carlos Martel, que es el gran héroe de la batalla de Poitiers que detuvo el avance de los árabes omeyas. El hijo de este Carlos Martel se llama Pipino el Breve. Pipino el Breve es el que da el golpe de Estado y con él se funda la nueva dinastía que es la dinastía carolingia o dinastía ariestal. Pipino, al igual que lo que hicieron los merovingios, establece su alianza con la iglesia. Y Pipino va más allá inclusive, porque Pipino los va a defender de la invasión de los lombardos. Por eso que se señala por parte de la iglesia que es Pipino el que le otorga estos territorios en favor de la iglesia, que es lo que se llaman también los estados pontificios el día de hoy. ¿Ya? Entonces ellos señalan que es desde Pipino que se le otorgó ese territorio. Entonces dice, pregunta 10. El imperio carolingio surgió a partir de la expansión del reino franco, estimulado por la iglesia católica y su intento de reconstruir el imperio romano de Occidente. Por lo que dicha expansión territorial favoreció la difusión. A ver, dicha expansión territorial favoreció la difusión de ¿qué? ¿La difusión del Islam? ¿Sí? ¿El imperio carolingio abrazó el Islam? No. No, profe. El imperio carolingio es un imperio que establece su alianza ¿con quién? Con la iglesia católica. Una iglesia católica que se va a tener que someter inicialmente al emperador, pero que se va a fortalecer de la mano del emperador. ¿De la escolástica? No. ¿Del culto germano? No. Difusión del cristianismo. No solamente difusión del cristianismo, una suerte de homogenización del cristianismo. Por eso es que aquí, cuando decíamos imperio carolingio y su importancia, decíamos, ¿no? ¿Por qué fue tan importante el imperio carolingio? Porque difundió y homogenizó el cristianismo en Europa Occidental. Profe, pero no había cristianismo hasta antes del imperio carolingio. Claro que sí, sí había cristianismo, pero habían varios cristianismos. Varios cristianismos. Cada uno tenía su propia interpretación de Cristo. ¿Ya? Cristo es Dios. Cristo es Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo al mismo tiempo. ¿Ya? Otros dicen, no, Cristo es un hombre, ¿ya? Sorprendente, pero solamente a partir que muere en la cruz, recién a partir de ese momento se convierte en el Hijo de Dios. Hay otros que dicen, no, realmente el Hijo de Dios es Juan el Bautista. ¿Ya? Jesús simplemente es un profeta. El verdadero Cristo es Juan el Bautista. Entonces, frente a todas estas propuestas, finalmente lo que hace Carlomagno, cuando lleva a cabo su expansión, es decir, yo no estoy haciendo esta labor simplemente para buscar nuevos territorios. Esta es una labor de Dios. Y de la mano de la iglesia logra homogenizar el discurso. ¿Ya? Claro que van a haber algunos cuestionamientos, pero de todas maneras, gran parte de la difusión y homogenización del cristianismo en Occidente tiene que ver con Carlomagno. Uh-huh. Entonces 10, avión, ahí no hay problema tampoco. Pregunta 11. Durante el imperio carolingio se dio un fuerte impulso a la educación y a la cultura, mediante la creación de escuelas. ¿Ya? Las escuelas estaban dedicadas a la educación de los sectores populares. A ver. Escuelas. Ya, imperio carolingio. Ah, claro, aquí hablamos de escuelas. Cuando hablamos de escuelas hay tres tipos de escuelas. La escuela palatina, para la nobleza, ¿ya? Se le tiene que enseñar ¿qué cosa? El arte de gobernar, porque esa es su labor, para los condes, duques, marqueses, en fin. La escuela conventual, ¿para quién? Para el clero. Son ellos los que manejan realmente el conocimiento, son ellos los que manejan las 7 artes liberales, trivium y quadrivium, oratoria, gramática, retórica, aritmética, geometría, astronomía, música. ¿Ya? Entonces no va a ser una casualidad que más adelante la institución más poderosa sea, que es la iglesia, durante el medioevo, también sea la que maneja el conocimiento. Y tenemos las escuelas parroquiales o para el pueblo. ¿Ya? Y las escuelas parroquiales para el pueblo, ¿qué se le enseña al pueblo? Al pueblo se le tiene que enseñar a orar. Al pueblo se le tiene que enseñar a qué? Se le tiene que enseñar que, bueno, hay que arrepentirse constantemente, ¿no? ¿Ya? No me quiero meter más en tema de religión porque estamos en plena Semana Santa y
tu mamá no te vaya a cerrar la computadora. Ya, ya, profe, ya, ya. Sí, pues sí, sí, soy consciente. Entonces, 11 dice, durante el Imperio Carolingio se dio un fuerte impulso a la educación y la cultura, mediante la creación de escuelas. Las escuelas que estaban dedicadas a la educación a los sectores populares, ¿cómo se llaman? Parroquiales. Parroquiales. ¿Ya? Escuelas parroquiales. 11 entonces dado. 12. La historia del Imperio Bizantino. Ah, ya. Ahora vamos al Imperio Bizantino. Los emperadores son conocidos como iconoclastas. Fueron aquellos monarcas que destacaron por iniciar. A ver, a ver, a ver, a ver. Imperio Bizantino. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Sí hicimos Imperio Bizantino también. A ver, hablar de los iconoclastas es hablar de Heraclio, hablar de León, ¿sí? De estos, ¿no? Profe, mi profe de filosofía no, estoy hablando de los emperadores. ¿Qué es lo que ocurre en el Imperio Bizantino? A ver, a diferencia de lo que es Europa occidental, ¿ya? Donde el Papa es una autoridad con un territorio, ¿no? Y que establece alianza con los otros reinos bárbaros, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso es en el caso de Occidente. En Oriente no es así. En Oriente, el emperador se entiende como un emperador romano, ¿ya? Él es Roma no ha desaparecido, Roma es el Imperio Bizantino. Y el emperador no entiende que hay una figura diferente en el campo religioso, ¿ya? Él es la máxima autoridad política, es la máxima autoridad religiosa, él lo es todo. Él lo es todo. Eso viene desde Roma. Ahora, que haya personas que dediquen fundamentalmente al culto, esa es otra cosa. Por eso que tiene alguien que se llama el patriarca, ¿ya? Más allá de eso, con el tiempo, el sector religioso empieza a empoderarse, a tener cada vez mayor presencia económica y por ende política. Fundamentalmente la labor de los monasterios. Hasta esta época todavía, ¿ya? La iglesia romana, ¿ya? Tenía esta suerte de relación con la iglesia de Constantinopla, ¿ya? Con la iglesia del Imperio Bizantino, ¿ya? Entonces ahí no había mayor problema, todavía compartían, inclusive ni siquiera estaba dividido en dos iglesias, era una sola iglesia y se entendía que desde Roma había una suerte pues de control de lo eclesiástico también hasta cierto punto en Bizancio. A través de los monasterios, la iglesia empieza a tener cada vez mayor poder. Ese poder pone en peligro los intereses de Heraclio, pone en peligro los intereses de León. ¿Qué es lo que está poniendo en peligro? Que poco a poco la autoridad religiosa empiece a sobrepasar la autoridad del emperador. Y esto puede crear inestabilidad en la zona de Oriente. Por eso que el emperador León III va a llevar a cabo la querella de los iconoclastas. Hasta cierto punto esta querella de los iconoclastas tiene influencia oriental. ¿Por qué? Porque en la zona oriental, ¿ya? En la zona oriental, recuerda que el Islam no permite las imágenes religiosas, ¿ya? Aquellos que hayan visto su película Moisés, ¿sí? Los 10 mandamientos, ahí lo han pasado por todos lados. ¿Ya? Pero sé que tú has estado estudiando, ¿ya? Entonces, tú no puedes adorar imágenes, pues. Eso es ser idolátrico, ¿ya? Imágenes, ¿no? Entonces, hacer un becerro de oro, ¿no? Hacer culto y todo eso, no, pues no, eso va en contra, ¿no? Entonces, profe, tengo que hacer, pues, entonces, ¿cómo hago para, ya, cómo hago entonces para adorar a Dios? Es que Dios no tiene una imagen, no tiene un rostro, ¿ya? No hicimos, profe, pero la gente anda con su cruz. Estás hablando de Moisés. Todavía no hay cruz ahí. O por lo menos no hay un uso de un símbolo como la cruz. ¿Ya? Pero, a ver, trato de mantenerme, ¿ya? Espera, no mandar demasiado. La cuestión entonces es que en aquel momento, entonces, esa etapa de Moisés tiene que ver con una visión antiidolátrica. León III toma eso y lo toma de los árabes más que nada.
Entonces, las imágenes religiosas deben ser prohibidas. ¿Y para qué se prohíbe, profe, las imágenes religiosas? Porque de esa manera le restas poder a los monasterios. Los monasterios eran los que habían empezado a amasar fortuna, a amasar propiedades en base a tener el control sobre las congregaciones en torno pues, a estos santos. ¿Ya? Entonces León III lo que está buscando es restarle poder al monasterio y por ende, quiera o no, está chocando también con la misma iglesia romana. A partir de aquí en adelante, los problemas entre iglesia y emperadores bizantinos se van a ir agudizando, al punto tal que más adelante entonces se dé la ruptura final, ¿no? ¿Y cuál es la ruptura final, profe? Esa es la ruptura final, pues, hacia allá hacia los años mil tantos, en la cual se va a dar el cisma de Oriente, con la época de Constantino IX, donde León III y el patriarca Miguel Cerulario del Imperio Bizantino se van a excomulgar. ¿Qué es excomulgar? Votarse de la iglesia. ¿Ya? El Papa excomulga a Miguel Cerulario excomulga al Papa, y en ese momento los dos excomulgados, los dos condenados al infierno, en pocas palabras la iglesia se va a quebrar. Aparece de un lado la iglesia occidental, la iglesia católica, y del otro lado la iglesia ortodoxa griega o la iglesia bizantina. Entonces la cabeza de la iglesia ortodoxa, el patriarca, la cabeza de la iglesia católica, el papa. ¿Ya? El papa. Entonces así se va dividiendo eso. Ya, ya, señor, estoy tratando de aguantar las cosas, no me estoy mandando. La próxima semana sí ya con todo. 12. En la historia entonces del Imperio Bizantino, los emperadores, conocidos como iconoclastas, fueron aquellos monarcas que destacaron por iniciar la destrucción de imágenes religiosas, ¿no? Imágenes sagradas. Ya, entonces, casa. 12, casa. 13. Acá está, ¿no? Las rivalidades entre la alta jerarquía eclesiástica de Constantinopla y Roma llegaron a un punto más crítico el año de 1054, cuando los desacuerdos entre el Papa y el Patriarca originaron. ¿Qué originaron los desacuerdos entre el Papa? El cisma de Oriente. El cisma de Oriente, ¿no? La división de la Iglesia entre la Iglesia católica. ¿Qué significa católico? Universal. ¿Ya? No hay más iglesia, aquí no hay dos iglesias, no hay tres iglesias, hay una sola iglesia y esa única iglesia es la de Occidente. ¿Ok? Pero bueno, ¿ya? Entonces tenemos ahí el cisma de Oriente. 14. Hablemos de la cultura árabe. A ver, los árabes. A ver, Bizancio. Un ratito. Ajá. Acá estás. Listo. Pregunta, ¿para los árabes será feriado? ¿En el mundo árabe también será feriado? No, Viernes Santo, Jueves No, Santo. profesor. No, profesor. No es feriado. No es feriado. Profe, que son ateos. ¿Son ateos los árabes? Tienen diferentes culturas. No, ellos son creyentes. Pero tienen una religión diferente. Pues. ¿Cómo se llama su religión? Se llama el Islam. ¿Qué significa Islam? Islam significa sumisión a Dios, sumisión a Alá. ¿Quién es Alá? Alá es Él. ¿Quién es Él? Simplemente es Él. Está ahí. Está en todos lados. ¿Ya? Está en todos lados. Está en ti mismo. Está al interior. Lo conoce todo. Él lo creó todo. Él está por encima de todo. Él lo sabe todo. Es omnipotente. Es omnipresente. En fin, es Él. ¿Ya? Aquel que le pregunte, pero dame tu verdadero nombre para decirle a tu pueblo y decirle quién eres. Él te va a responder, dile simplemente que yo soy el que soy. Nada más. Diles que yo soy el que soy. Profe, me suena. Yo he escuchado eso. Profe, ¿ese no es Moisés frente al arbusto ardiente? Ya. Yo soy el que soy. ¿Está bien? ¿Y por qué? Porque en realidad el Islam es una síntesis del cristianismo, el judaísmo y el mazdeísmo, ¿no? El mazdeísmo es la religión persa, o también conocido como zoroastrismo. En el Islam existen 5 pilares.
El primero, la fe en Alá y su profeta, Mahoma. ¿Ya? Mahoma. Ellos creen en Cristo, no en Cristo, sino en Jesús. Jesús como profeta. Creen en Moisés, en Abraham, pero como profeta antes del iluminado. ¿Quién es el iluminado? Mahoma. ¿Ya? Mahoma es el iluminado. En el caso del Islam está otro pilar importante, es la oración, 5 veces al día en dirección a la Meca, ¿no? Tenemos también el ayuno, ¿ya? El ayuno durante el llamado mes del Ramadán, ¿ya? El mes sagrado. Tenemos la limosna, que es una suerte de diezmo, y la peregrinación. Por lo menos una vez en tu vida tienes que llegar a la tierra del profeta, ¿ya? Entonces eso es su religión. Entre sus aportes, bueno, tu curso favorito nació con ellos. Mi curso favorito, claro, el álgebra nació con ellos. ¿Ya? Cada vez que tú tienes ahí un problema de álgebra, acuérdate de los árabes. ¿Ya? Así que modérate. ¿Ya? Ahí está, el álgebra. La alquimia, los inicios de la química, también, eso es árabe. ¿Ya? Los inicios de la química. Entonces, cada vez que te acuerdas ahí de un problema de química, acuérdate de los árabes. Eso también es aporte árabe. El uso del cero. Recuerda que en el mundo occidental se entiende que de la nada no surge nada. Entonces no había visión de cero. Aquí sí. En ellos hay el uso del cero. La farmacopea, profe, el uso de medicamentos. Principalmente en este caso analgésicos. Como lo principal, ¿no? de estos árabes. Y rescatar la filosofía aristotélica, ¿no? ¿Ya? Antes que en Occidente, antes que en Occidente. Ahora, profe, ¿se escucha música? Bueno, la gente se tiene que ganar, pues, su dinero en este momento, ¿no? Tú sabes que estamos en una situación particular. A ver, ya, muy pronto tu profe también por tu bar. 14. La cultura árabe ha dejado muestras importantes de su desarrollo artístico y científico. Ya, el desarrollo artístico y científico. Entre sus aportes más importantes destaca la arquitectura. Ya. Las construcciones religiosas eran llamadas. ¿Cómo se llaman sus construcciones religiosas? Mezquitas. ¿Cómo se llama? Mezquitas. Mezquitas. ¿Y la sinagoga? Es judío. Eso es judío. ¿Y el sigurat? Babilónico, creo. Mesopotámico. Ah, me Mesopotamia. ¿Ya? Y las pagodas, si no estoy mal, esto tiene que ver con India. ¿Ya? Mezquita, pues, ¿no? La mezquita. ¿Ya? Profe, ¿y en el Perú habrán mezquitas? Creo que sí, ¿eh? ¿Ya? Creo que sí. ¿Ya? Aquí tenemos una mezquita. ¿Ya? Acá está. Esta es una mezquita. Una de las mezquitas más importantes es la mezquita de la Cava. ¿Ya? ¿Dónde queda eso, profe? En la Meca. La Meca. La tierra del profeta. Pregunta número 15 dice, la expansión musulmana logró el control de enormes territorios que iban desde el extremo occidental en Europa hasta el país oriental en Irán. Ya, a ver, ahí está el mapa, ¿no? Entonces van desde España, mira, hasta la zona de Irán, inclusive hasta las cercanías de la India. Todo esto es el gran imperio árabe durante la época de los omeyas. ¿Ya? Durante periodo omeya. ¿Qué más dice? El califato, debería decir, al-Andalus, de origen omeya, se separó del dominio abásida ejercido desde Bagdad y consolidó un estado autónomo en el actual país. Ah, ya. Eso tiene que ver con el proceso histórico. A ver, ¿qué pasó, profe, en el proceso histórico? A la muerte de Mahoma, se estableció el califato ortodoxo o el califato perfecto. La capital fue Medina y de ahí empezó la expansión a las afueras de la península arábiga. ¿Ya? Todo esto de amarillo será entonces el califato perfecto u ortodoxo. Luego de ello aparece el califato omeya. Su capital será Damasco. ¿En dónde, profe? En Siria. Aquí está, Damasco en Siria. Y desde ahí se llevará a cabo la gran expansión, ¿no?
llegando hasta India y llegando hasta España. Luego de eso viene el Califato Abásida. Y en el Califato Abásida tenemos su capital, Bagdad. Esta es la época del gran esplendor cultural. Aquí aparece tu obra, Las Mil y Una Noches. Y este es el periodo de disgregación territorial. ¿Qué pasó? ¿Cómo así terminaron los omeyas? La familia Omeya había tomado el poder y la familia Omeya estableció un gobierno hereditario. Bueno, la familia Omeya fue convocada a una reunión, a una cena, y en esa cena fueron envenenados y luego fueron, podemos decirle, ultimados con el uso de sables. ¿Ya? Entonces, de esa manera, eliminaron a la familia Omeya. Un señor que se llama Abderramán, ¿ya? Guarda ese nombre para tu hijo en el futuro. ¿Qué hizo ese Abderramán, profe? Fugó. ¿A dónde fugó, profe? Fugó a España. Estableció inicialmente el Emirato de Córdoba. Más adelante, ¿ya? Un señor que se llama Abderramán III se va a separar y va a crear el Califato de Córdoba. ¿Ya? El Califato de Córdoba. ¿Qué quiere decir? Separándose del dominio, entonces, de la península arábiga. A esto se le llama el Califato de Córdoba o también se le llama el Califato al-Andalus. Esto es en España. Con eso, ¿tenemos clave? ¿Tenemos clave o no? 15 entonces. El Califato al-Andalus de origen omeya se separó del dominio abásida, ejercido desde Bagdad, y consolidó un estado autónomo en el actual país de Siria, Turquía, Egipto, España. España. ¿Dónde? España. España, ¿no? España. Califato al-Andalus, España. Por eso le decía mucho, ¿no? Si tú crees que el Perú estuvo dominado por mucho tiempo por parte de los españoles, eso no es nada. España estuvo dominado casi 700 años por parte de los árabes. De ahí la gran influencia de los árabes en nosotros. Influencia, profe. ¿Qué influencia pueden haber tenido los árabes en nosotros? La tapada limeña. La tapada limeña. ¿Ya? ¿Qué más? Algunas palabras por ahí. ¿Alguna vez he escuchado la palabra bazar? Bazar significa tienda para el mundo árabe. Profe, ¿qué más? Los dulces. Los dulces, claro. El uso del clavo, la canela. ¿Ya? Principalmente la zona, pues entonces, de la costa peruana. Profe, ¿y por qué? Porque cuando llegaron los primeros españoles, más que llegar directamente con sus esposas, llegaron en ese momento con sus moriscas. ¿Y qué eran, profe? Las moriscas eran muchas de ellas sus acompañantes de turno en ese momento en el proceso de invasión, ¿no? Entonces, cuando llega a pisar su gente, no creas que llegan solamente varones, ¿no? También llegaron mujeres, ¿ya? Pero bueno, entonces tenemos ahí 15, tenemos entonces España, ¿ok? Eso como lo principal, shawarma, ¿no? Ahí sí no conozco. Entonces, esas serían todas las claves. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Listos? Listos. ¿Ya? Sí, profesor, quedó claro. Ya. Me dicen ahí la pregunta. La 9 era beso. 9 besos. Ya. ¿Listo? La 10. Uy, ¿qué pasó? ¿La gente se perdió? A ver. 10, avión. Listo. Ya. Listo, jóvenes. Entonces, la 13, avión. Ya. Listo. Entonces nos vemos, jóvenes. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense. Chau. Gracias, profesor. Pues, Gracias, profesor. pase buen día, profesor. Hasta luego.